Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar esta parte que se llama Seguridad y Defensa Nacional. Y luego voy a dar unas practiquitas. Entonces, hablemos de Seguridad y Defensa Nacional. El Estado, ¿ya? Cuando hablamos de Seguridad y Defensa Nacional, el Estado garantiza la seguridad de la nación y esta seguridad de la nación lo hace mediante el Sistema de Defensa Nacional. La defensa nacional es integral y es permanente. La defensa nacional es integral y es permanente. Se desarrolla en un ámbito interno y en un ámbito externo. Cuando decimos ámbito interno, estamos hablando, obviamente, del control interno, ¿no? Del territorio nacional. Y cuando hablamos de ámbito externo, estamos hablando de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, obviamente en relación a los demás países, ¿no? Bien. Hablemos entonces, ya, hablemos del presidente de la República. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso lo sabemos todos. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Además, sabemos que el presidente de la República dirige el sistema de defensa nacional. ¿Listo? Dirige el sistema de defensa nacional, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboran con el desarrollo económico y social del país. ¿Esto es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional colaboran con el desarrollo económico y social del país? ¿O no colaboran? Sí colaboran, profesor. Claro, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboran con el desarrollo económico y social del país, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboran con el desarrollo económico y social del país. Esa es la realidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboran con el desarrollo económico y social del país. ¿Listo? Pero también es importante recordar, ¿ya? También es importante recordar que en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿ya? En el caso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, si no existieran o si no estuvieran, ¿ya? Si no estuvieran, tendríamos muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en una sociedad no hay seguridad? ¿Qué pasa cuando en una sociedad no hay seguridad, muchachos? Delincuencias. Ya, delincuencia, ¿qué más? Robos. Robos, ya. ¿Qué más? Tú pones una empresa, ¿ya? Quieres poner tu empresita. ¿Pondrías la empresa si es que no te aseguran que va a haber seguridad? Se imagina que pones tu empresa y a la semana te roban. ¿Qué harías? No pondrían. No pones nada, pues, ¿no? No pones nada. Y obviamente no pondrías nada porque quieres que cuidar tu capital, pues, ¿no? Entonces, realmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sí colaboran con el desarrollo económico y social del país, ¿ya? Aunque a veces nos cuesta aceptarlo, ¿no? Pero sí, son importantes. Y también participan en la defensa civil conforme a ley, ¿ya? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también participan en la defensa civil conforme a ley. ¿Qué más, profesor? No nos olvidemos, ¿ya? No nos olvidemos que el sistema de defensa nacional está integrado por los particulares, que son personas que pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas, ¿ya? Personas naturales, personas jurídicas, esos son los particulares, y que también está integrado, ¿ya? El sistema de defensa nacional también está integrado por, ¿ya? El sistema de defensa nacional también está integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ¿listo? Entonces tenemos que el sistema de defensa nacional está integrado por los particulares, que pueden ser o personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Y además está integrado, ¿ya? Además está integrado por
los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿De qué se encargan estos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? ¿De qué se encargan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? A ver, muchachos. ¿De qué se encargan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? ¿De qué creen que se encargan? Las Fuerzas Armadas se encargan de velar, mantener, garantizar Social. el orden exterior, ¿no es cierto? Fuerzas Armadas. Entonces se encargan de velar por la integridad, la independencia y la soberanía del territorio. ¿Ya? Se encargan de velar por la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional. ¿Ya? Además, estas personas, ¿ya? Eh, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional asumen el control del orden interno, ¿ya? Asumen el control del orden interno cuando así lo determina el artículo 137 de la Constitución. Profe, ¿y qué dice el artículo 137? El artículo 137 habla del estado de emergencia y del estado de sitio. ¿Ya? El artículo 137 de la Constitución habla del estado de emergencia y del estado de sitio. ¿Listo? Profesor, cuando hay estado de emergencia, o cuando hay estado de emergencia, mejor dicho, ¿cuándo se declara estado de emergencia? Se declara estado de emergencia en caso de desastre natural o de grave alteración del orden público. ¿Ya? Desastre natural o grave alteración del orden público. En esos casos, o en ese caso, se puede decretar estado de emergencia. ¿Ya? Cuando hay desastre natural o grave alteración del orden público. Por ejemplo, ahora por pandemia nos han puesto estado de emergencia. ¿Y cuál es la justificación? A ver, chicos, ¿cuál es la justificación para el estado de emergencia de ahora? Virus. ¿Qué? La pandemia. O sea, ¿pero en qué encaja, pues? Encaja en La Por el salud. desastre, COVID-19. encaja en desastre natural, en grave alteración del orden público. ¿En qué encaja? Alteración del público. Alteración del orden público. Claro, encaja en alteración del orden público, ¿no? Encaja en alteración del orden público. Encaja en alteración del orden público. Bien, profesor, ¿qué más? El estado de emergencia dura 60 días, ¿ya? El estado de emergencia dura 60 días, es prorrogable, o sea, se puede ampliar, ¿ya? Se puede ampliar. Además, ¿ya? Además, el estado de sitio sí se da en caso de invasión, guerra civil, guerra exterior, ¿ya? Estado de sitio se da en caso de invasión, guerra civil, guerra exterior. Dura 45 días, también es prorrogable, pero esta prórroga requiere de la aprobación del Congreso, ¿ya? La prórroga requiere de la aprobación del Congreso. Recordemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder de la Constitución, o sea, al poder constitucional. ¿Ya? Profe, ¿y la Policía Nacional de qué se encarga? La Policía Nacional se encarga de velar, restablecer, garantizar el orden público, se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes, ¿ya? Se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes. Además, se encarga, ¿ya? Además se encarga, eh, ¿ya? Se encarga de proteger a la población, vigila las fronteras y dice que combate la delincuencia. Profe, ¿la policía vigila las fronteras? ¿Qué dicen ustedes? ¿La policía vigila las fronteras o el ejército? ¿Han salido del país alguna vez? ¿A Chile o a Bolivia? ¿O a Ecuador por tierra? Nelly. Y yo vi que eran No, ejércitos solo por YouTube. El ejército también. Ujú.
Entonces, ¿quién? En realidad, ya, en realidad, quien vigila las fronteras es la policía. O sea, ¿quién te pide documentos para salir del país? ¿No es la policía? Claro, ¿quién te pide documentos para salir del país? Es la policía. La policía es la que te pide documentos para salir del país. ¿Listo? Eh, profesor, dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están los llamados grados y honores. ¿Ya? Hay grados y honores dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estos grados y honores, ¿ya? Estos grados y honores, ¿cómo son? Los grados y honores, ¿ya? Los grados y honores son equivalentes respecto a los oficiales. Los grados y honores son equivalentes, pero respecto a los oficiales. A los que tienen rango diferente, ¿ya? A los que tienen un rango diferente, ¿ya? A los que tienen un rango diferente, ¿ya? A los que tienen un rango diferente de oficiales, o sea, los suboficiales, la ley les asigna una tabla de equivalencias. ¿Ya? En ese caso, la ley les asigna una tabla de equivalencias. ¿Qué más, profesor? Los ascensos, ¿ya? Los ascensos los otorga el presidente de la República. Los ascensos los otorga el presidente de la República. ¿Y a quién otorga los ascensos el presidente de la República? El presidente de la República otorga los ascensos, ¿ya? El presidente de la República otorga ascensos a los generales y a los almirantes. ¿Ya? El presidente de la República otorga ascensos a generales o a almirantes. ¿De acuerdo? El presidente de la República otorga ascensos a los generales o a los almirantes. Profe, ¿y si es que haciendo un rango distinto, ya, si se asciende a un rango diferente a general o almirante, ¿quién te daría el ascenso? El general y almirantes. Ya, imagina que asciendes a un rango distinto de general o almirante. ¿Quién te da el ascenso? La misma institución, ¿no? La misma institución, La República. la misma institución militar o policial. ¿Ya? La misma institución militar o policial te da el ascenso, ¿ya? La misma institución militar o policial te da el ascenso. eh, la misma institución militar o policial te da el ascenso si es que asciendes hasta coronel, ¿sí? ¿No? Porque ya el caso de los generales y almirantes ya son ascensos políticos, ¿ya? Ahora, la ley determina la organización y las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Estas Fuerzas Armadas y Policía Nacional disponen de sus recursos, ¿ya? Porque ellos conocen cuáles son sus necesidades, pero, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta, ¿ya? También hay que tener en cuenta que eh, si por A o B se les va a sancionar o se les va a quitar algún derecho, ¿ya? Ellos solamente van a perder sus derechos, ¿ya? Solamente van a perder sus derechos por sentencia judicial.
Ya, solamente van a perder sus derechos por sentencia judicial. ¿De acuerdo? Solamente pierden sus derechos por sentencia judicial. Bien. Hablemos de los delitos de función. ¿Qué es un delito de función? Un delito de función es un delito que comete un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad o en ocasión de servicio que atenta contra un bien jurídico exclusivo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. ¿Ya? Profe, en castellano, o sea, un delito de función lo comete un policía o un militar, ¿ya? En contra de la institución militar o policial. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si un policía mata a otro policía, ¿es un delito de función? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro, ¿no? Claro que no, no es un delito de función. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el derecho que se está vulnerando aquí? La vida. La vida. Entonces, como se está vulnerando el derecho a la vida, ¿ya? ¿El derecho a la vida es un derecho común o es un derecho exclusivo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional? Es un delito común. Claro, es un delito, es un delito común, ¿no? Entonces, es policía, es militar, ya por ser policía militar, se le aumenta un tercio de la pena, ¿no? Nada más. Ahora, los delitos de función se juzgan en el fuero militar de acuerdo al Código de Justicia Militar Policial. Estos no pueden ir en casación a la Corte Suprema salvo cuando les dan pena de muerte. Profesor, no entiendo. Ah, a ver, el fuero militar es para policías y militares por delitos de función. Si un policía no cumple la orden de un superior, ¿es un delito de función, sí o no? Sí, porque estás vulnerando la cadena de Sí. mando. Ya, delito de función. Entonces, ¿dónde se le juzga? En el fuero militar. Si un policía mata a otro policía, es un delito común. ¿Dónde se le juzga? En el fuero civil. El foro militar. ¿Ya? Fuero civil, ojo. Fuero civil. Solamente en el fuero militar va a ser cuando es delito de función. ¿Ya? Ahora, cada año se asigna un número de efectivos tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional. ¿De acuerdo? Cada año el Poder Ejecutivo lo nombra. Ahora, ¿qué es el material logístico? Es el material que se utiliza para una determinada actividad. En este caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional necesitan material logístico, sí, porque tienen que realizar sus actividades militares policiales. Entonces, este material logístico tiene un costo, ¿ya? Este material logístico tiene un costo. Entonces, como tiene un costo, ¿ya? Como tiene un costo, este material logístico, ese costo, este dinero, tiene que ser asignado por el Estado a través de la ley del presupuesto, ¿ya? Profe, ¿yo puedo salir a la calle con mi metralleta en la espalda así tipo Chris Redfield de Resident Evil, sí o no? No, profe. No, ¿no? ¿Por qué? Porque las armas de guerra son propiedad del Estado, ¿ya? Las armas de guerra son propiedad del Estado. Todas las armas de guerra que entran al territorio nacional son propiedad del Estado. ¿Listo? Todas las armas de guerra que entran al territorio nacional son propiedad del Estado. Y el Estado, ¿ya? El Estado, eh, si encuentra armas de guerra, las recoge y puede abrir procesos por tráfico de armas, apología al terrorismo. Porque las armas de guerra son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Ya? Bien, profe, ¿qué más? ¿Se puede fabricar armas diferentes a las armas de guerra? Sí, sí. ¿Listo? Sí, sí se pueden fabricar armas diferentes a las armas de guerra. Eso lo regula la ley. Es más, ustedes pueden sacar licencia para portar armas, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
Ya. Les entregué a ustedes el formulario de práctica del tema 1 y del tema 2. ¿Qué? No. Ya, No, listo. no creo. No, Entonces, no, profesor. eso, para que estemos al día con todos, tenemos que resolver ese formulario. Ya, y con eso ya estamos al día, felices y contentos. Listo, entonces les voy a entregar un formulario, primero para que lo resuelvan, les voy a dar unos 10 minutos, 12 minutos suficientes, son 30 preguntas del primer tema que es derechos humanos, y luego un segundo formulario. ¿Estamos de acuerdo? Pero es para que lo hagan ya, Sí, profesor. ¿ya? Es para que lo hagan ya. Ya, aquí en el chat les estoy dejando el link. Cualquier pregunta, me avisa. ¿Listo? Primero indíquenme si es que pueden entrar. Ya saben que para ingresar a los formularios tiene que ser con su correo institucional, pues, ¿no? Ya, ¿pudieron entrar? Sí, profesor. Ya, empiecen a resolver entonces. Hay una pregunta, ya, hay una pregunta que dice, tiene su origen en, o sea, la ONU tiene su origen en, se refiere a sobre la base de qué se hizo las Naciones Unidas. Ya, sobre la base de qué se hizo las Naciones Unidas, a eso se refiere. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se disuelve una institución y sobre esa base se crea la Organización de las Naciones Unidas. Ya, a eso se refiere la pregunta. ¿Listo? Empiecen a resolver, muchachos. Eh, ¿Cuántos? ¿12 minutos está bien? ¿O 10? Ya, pues serán 12. Ya, resuelvan.
¿Cómo va? ¿En qué pregunta están? En la 10.
¿Ya estamos? ¿Ya acabamos, chicos? Ignorado para variar. Profe, falta un poco. Ya, apuren, apuren. 2 minutos más. A ver, vamos resolviendo un poco. Creo que ya están. Dice, el portavoz del medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas es... Chicos, PNUMA, ya. No es un principio de la Carta de las Naciones Unidas la intervención en caso de conflicto entre países vecinos. No, no interviene, deja que resuelvan sus problemas. Instrumento jurídico político que forja el orden de valores, principios, instituciones, normas para organizar una sociedad. Esto es constitución. Ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra resolución de casos. Si es resolución de casos, es Corte Interamericana. Cimientos de los derechos humanos se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración, que se aprueban en el 45 y en el 48. Es el órgano judicial de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz, en La Haya. Es la Corte Internacional de Justicia. Conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de la sociedad. Ya, estos son derechos. Tiene responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz, Consejo de Seguridad. La dignidad humana es un concepto que se introduce al derecho positivo a mediados del siglo XX, con la Declaración de los Derechos Humanos. La Constitución del 93 tiene, incorrecto, 2 declaraciones, solo es una. La Corte de La Haya está conformada por 5 magistrados que se eligen cada 9 años. No es una característica de los derechos humanos, son renunciables, en realidad son irrenunciables. La base de las Naciones Unidas se encuentra en la Sociedad de las Naciones. La declaración se da el 10 de diciembre de 1948. Tratado más ratificado de la historia es la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos económicos, sociales y culturales se incluyen junto con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948.
son aquellos que tienen como titular a la colectividad, a un grupo de personas. Es decir, el derecho no le pertenece a cada persona de manera específica, sino a un grupo humano como tal. Esto es derechos colectivos. Uno de sus órganos no forma parte de la estructura interna de la ONU. Aquí es OMS. La OMS no forma parte de la estructura interna, sino es un organismo. Garantiza el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Aquí es la OMS. No es un derecho civil o político. Derecho, aquí discriminación no es un derecho. Una de las siguientes instituciones no se regula en el título quinto. Tribunal Constitucional que se regula en el título... Perdón, aquí dice título cuarto, ¿ya? El TC se regula en el quinto, no en el cuarto. Son un conjunto de derechos y libertades fundamentales que tienen todas las personas por el mero hecho de existir, derechos humanos. Medios de comunicación deben seguir principios como la pluralidad. Señale la afirmación incorrecta sobre los derechos humanos. Los derechos de primera generación tienen su origen en la Revolución Industrial. El Perú ratifica la Convención de los Derechos del Niño en 1990. Los seres humanos tienen dignidad debido a que son los únicos dotados de razón. Se estableció en el 45 y tenía como misión, según la Carta de las Naciones Unidas, la de supervisar 11 territorios fideicomisados, Consejo de Administración Fiduciaria. Su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en materia. Dice órgano consultivo, esta es Comisión Interamericana. En la actualidad, ¿cuántos miembros hay en la ONU? 193. Y es el documento que sirve como plan de acción global para la libertad e igualdad, protegiendo los derechos de las personas en todos los lugares. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fácil, difícil. Estaba fácil, ¿no? Ya, les voy a dejar un segundo formulario para que lo vayan trabajando. Ya, les voy a dejar un segundo formulario para que lo vayan trabajando. Entonces, les estoy poniendo en el chat el segundo formulario para que lo trabajen. ¿Listo? Bien, muchachos, hasta ahí llegamos entonces el día de hoy. Terminen, por favor, de resolver esa práctica y la próxima clase, apenas empecemos, la resolvemos. ¿Listo? Hasta ahí cerramos grabación.